En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del primer libro de Samuel. En los tiempos en que el joven Samuel servía al Señor a las órdenes de Elí, la palabra de Dios se dejaba oír raras veces y no eran frecuentes las visiones. Los ojos de Elí se habían debilitado y ya casi no podía ver. Una noche, cuando aún no se había apagado la lámpara del Señor, estando Elí acostado en su habitación y Samuel en la suya, dentro del santuario donde se encontraba el arca de Dios, el Señor llamó a Samuel y éste respondió: Aquí estoy. Fue corriendo a donde estaba Elí y le dijo: Aquí estoy. ¿Para qué me llamaste? Respondió Elí: Yo no te he llamado. Vuelve a acostarte. Samuel se fue a acostar. Volvió el Señor a llamarlo y él se levantó, fue a donde estaba Elí y le dijo: Aquí estoy. ¿Para qué me llamaste? Respondió Elí: No te he llamado, hijo mío. Vuelve a acostarte. Aún no conocía Samuel al Señor, pues la palabra del Señor no le había sido revelada. Por tercera vez llamó al Señor a Samuel. Este se levantó, fue a donde estaba Elí y le dijo: Aquí estoy. ¿Para qué me llamaste? Entonces comprendió Elí que era el Señor quien llamaba al joven y dijo a Samuel: Ve a acostarte, y si te llama alguien, responde: Habla, Señor, tu siervo te escucha. Y Samuel se fue a acostar. De nuevo el Señor se presentó y lo llamó como antes: Samuel, Samuel. Este respondió: Habla, Señor, tu siervo te escucha. Samuel creció y el Señor estaba con él, y todo lo que el Señor le decía se cumplía. Todo Israel, desde la ciudad de Dan hasta la de Bersabá, supo que Samuel estaba acreditado como profeta del Señor. Palabra de Dios. Hoy tenemos este bello mensaje vocacional sobre el llamado de Samuel. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Yo pienso que muchas veces en nuestra vida, por estar agitados, por no ver, por estar en esa oscuridad de la noche, no escuchamos ese llamado de Dios, o sí lo escuchamos, pero no lo entendemos. Samuel escuchaba la voz, pero no entendía y no sabía quién era, hasta que ya Elí también entendió y dijo: Habla, Señor, que tu siervo escucha. A veces estamos como adormilados, ¿sí? Y una bonita reflexión que podemos sacar de este testimonio: Samuel no sabía de dónde venía la voz, estaba adormilado. Muchas veces nosotros escuchamos voces o muchas veces nosotros no entendemos lo que el Señor nos quiere decir porque nos perdemos en otras cosas. Entonces es bien especial que hoy entendamos que el Señor camina con nosotros y que el Señor siempre nos está hablando y nos está acompañando. Lo que pasa es que estamos como adormilados, lo que pasa es que estamos como perdidos, lo que pasa es que estamos como a veces sin saber a dónde vamos, ¿sí? Sin saber a dónde queremos llegar o qué queremos hacer, y eso hace que no escuchemos al Señor. Nuestros afanes del día a día hace que nos perdamos mucho en tantas cosas que descuidemos lo espiritual. Yo digo que uno de los grandes problemas hoy con el ser humano, con este tema de la psicología y de todas estas enfermedades como la depresión, como la ansiedad, ¿sí? Como todos estos trastornos de personalidad, vienen precisamente porque es un hombre que está muy vacío interiormente, ¿sí? Muchas veces uno no es capaz de quedarse en silencio, no es capaz de quedarse en meditación, siempre tiene que estar escuchando bulla, siempre tiene que estar haciendo algo, siempre tiene que estar gritando a un lado, para el otro, y pocas veces uno interioriza su vida, interioriza su ser. Y eso me parece lo que estaba pasando. Cuando todo está en silencio, Dios llama. Pero si no está en silencio tu vida, si no está en silencio en tu interior, Dios llama, pero tú no lo escuchas. Es bien importante que entendamos con esta primera lectura de que a veces no escuchamos a Dios o no sentimos su presencia porque estamos embotados, porque estamos en un trajín de la vida. Hoy se recomienda mucho la meditación, se recomienda mucho la oración. ¿Por qué? Porque es el espacio para encontrarse con uno mismo, es el espacio para revisar nuestra vida, es el espacio
para entender muchísimas cosas que uno no entiende y para escuchar a Dios. ¿Sí? Una persona que medita, una persona que guarda silencio, es una persona que es capaz de tomar buenas decisiones, es una persona más estable. Entonces, me parece que este tema de Samuel es bien interesante en nuestra vida, en el sentido de que no escuchamos a Dios, no entendemos su palabra por estar embotados, por estar agitados, por estar metidos en tantas cosas. Yo les recomiendo, hagamos espacios de silencio y de meditación, tomémonos espacios en nuestro día para desconectarnos, para profundizar nuestro interior, para conectarnos con lo que está pasando dentro de nosotros y poder pensar bien nuestra vida, poder pensar bien nuestras decisiones, aquello que vamos a hacer, ese paso que vamos a dar. Así que pidámosle pues a Dios que nosotros también en el silencio de nuestra noche, en nuestro silencio interior, que Él nos hable, que Él nos despierte, que lo podamos oír y que nosotros podamos decir, habla Señor, que tu siervo escucha. Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, al salir Jesús de la sinagoga, fue con Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre y enseguida le avisaron a Jesús. Él se le acercó y tomándola de la mano la levantó. En ese momento se le quitó la fiebre y se puso a servirles. Al atardecer, cuando el sol se ponía, les llevaron a todos los enfermos y poseídos del demonio, y todo el pueblo se apiñó junto a la puerta. Curó a muchos enfermos de diversos males y expulsó a muchos demonios, pero no dejó que los demonios hablaran, porque sabían quién era él. De madrugada, cuando todavía estaba muy oscuro, Jesús se levantó, salió y se fue a un lugar solitario, donde se puso a orar. Simón y sus compañeros lo fueron a buscar, y al encontrarlo le dijeron, todos te andan buscando. Él les dijo, vamos a los pueblos cercanos para predicar también allí el Evangelio, pues para esto he venido. Y recorrió toda Galilea, predicando en las sinagogas y expulsando a los demonios. Palabra del Señor. Para dar en la continuidad con lo que yo estaba diciendo en la primera lectura, mire lo que dice el Evangelio en la última parte. De madrugada, cuando todo estaba muy oscuro, Jesús se levantó, salió y se fue a un lugar solitario donde se puso a orar. ¿Se fija lo importante que es el silencio, la meditación, la oración? Un Jesús que hace tantos milagros, que predica todo el día, saca un espacio para Él, para la conexión con su papá. Por eso hagamos siempre ese espacio. La persona que medita es sabia, controla más sus emociones y está más sana mentalmente y por ende físicamente. Hagamos ese espacio. Ahora, en el Evangelio hay una enseñanza bien bonita y es, la suegra de Pedro está enferma y Jesús la cura. Y cuando esta mujer se siente curada, empieza a servirles. Y eso es bien importante. Uno tiene que aprender a servirle. Si tú sientes que Dios te ha ayudado, entonces sírvele a los demás. Hay una película que se llama Cadena de Favores. Yo se la recomiendo. Es una película muy bonita para ver en familia. Es una película bien bonita. Tiene un final un poco triste, pero la enseñanza es muy bonita. ¿Y en qué consiste la película Cadena de Favores? Un niño, le piden un proyecto, la maestra le pide un proyecto a los niños de qué creen ustedes que puede cambiar el mundo o salvar al mundo. Y pues cada uno hace sus proyectos. El niño hizo su proyecto diciendo un favor. El mundo lo puede cambiar un favor. Si yo le hago un favor a alguien y ese alguien tiene que sentirse comprometido, le hace otro favor a alguien. Y así, todo el que va recibiendo un favor, le tiene que hacer un favor a otro alguien. Y todo eso va a recorrer el mundo entero y eso se llama una cadena de favores. ¿Sí? Cuando yo me siento agradecido con Dios, pues yo empiezo a servirle y le sirvo a través de los hermanos. Yo considero que una persona que se siente agradecida por Dios, inmediatamente empieza a servir a Dios a través del prójimo. Y así lo hicieron los santos. La Madre Teresa de Calcuta se sintió movida por Dios y cuando sintió que Dios le hablaba, se levantó y abrió su convento, su comunidad y empezó a curar, a limpiar leprosos. Ese fue su ministerio de servicio. Cuando uno se siente curado por Dios o cuando uno se siente bendecido por Dios, uno empieza a servir. Las personas que nos sirven
que no hacen esas obras son aquellas que no se han sentido curadas ni bendecidas por Dios. Entonces, una bonita enseñanza es, si Dios ha tocado tu corazón, si te sientes agradecido con Dios, pues empieza a servir, empieza a hacer algo, que te va a traer esa paz y empieza a manifestar que verdaderamente Dios ha tocado tu vida, que verdaderamente Dios está contigo y tú le demuestras a través del servicio. Esto es lo que pasa en el Evangelio. Y un Jesús que está siempre haciendo milagros, que está siempre predicando, que está siempre haciendo el bien. Ese es el misterio público de Jesús, el ministerio público de Jesús. Así que pidámosle en este día al Señor esas dos intenciones, que el Señor nos dé la posibilidad de guardar el silencio interior o de escucharlo a Él, para poder estar comprometido con Él. Y al mismo tiempo, entonces, pidámosle también que nos ayude a nosotros a sentirnos bendecidos, ¿sí? A sentirnos bendecidos, a sentirnos como que realmente estamos agradecidos con Él, agradecidos con su palabra, y en esa prueba de agradecimiento nosotros le servimos al Señor. Que Dios entonces nos dé la capacidad a todos de escuchar su voz, de hacer ese silencio interior, esa meditación. Tómense todos los días un espacio para meditar, para escuchar la palabra, ¿sí? Por ejemplo, cuando uno escucha la palabra de Dios, es un espacio de meditación donde uno confronta su vida con la palabra, donde Dios puede hablarnos alguna palabra que uno diga desde aquí, Dios nos la puede hablar a nosotros y nos está diciendo algo. Escuchemos esa palabra, pongámonos a servir, hagamos esa meditación y demostremos con nuestra vida que Dios ha hecho maravillas también en cada uno de nosotros. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Jesús, María y José.